Hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy, viernes 17 de enero de 2025, estamos conectándonos como siempre totalmente en vivo para revisar las noticias más recientes de carácter local, nacional e internacional. Gracias al licenciado Richard Sellán Bajaña, presidente de la UNP Guayas y director de esta programación. También agradecemos a los seguidores de UNPG TV en Facebook por vernos totalmente en vivo y también por dejar sus comentarios, likes y compartir. Nosotros siempre estamos pendientes de lo que nos escriben a través de los comentarios de las transmisiones, ya sea durante el en vivo o después. También agradecemos a los medios de comunicación digital que comparten y retransmiten este informativo nacional a través de sus plataformas, como son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule y Postdata TV. Muchas gracias por el apoyo diario. Iniciamos con el desarrollo de las noticias. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir esta transmisión y que estamos en otras redes sociales como @UNPGuayas_ y en nuestras páginas web unpdelguayas.com y el periódico del Ecuador.com. Iniciamos con la información. Guayaquil amaneció inundada por las precipitaciones. Las zonas más afectadas se las vamos a decir aquí. Esto según metroecuador.com.es. A jornada seguida, la ciudad de Guayaquil presentó inundaciones por las constantes precipitaciones. Este viernes 17 de enero se confirmó que las vías Unión de Bananeros, Cooperativa Malvinas, José Antepara, Clemente Ballén, Cacique Tomalá y Alberto Spencer están anegadas. Ahí estamos viendo imágenes de varios sectores de Guayaquil. La empresa municipal de seguridad Segurepe informó que se coordinan trabajos para la limpieza de alcantarillas y sumideros. ¿Se mantendrá la lluvia? Bueno, pues el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, apuntó que la presencia de precipitaciones se mantendrán hasta el 20 de enero. Las autoridades instaron a la ciudadanía a evitar transitar por las zonas de acumulación de agua, mantener despejados los sumideros cercanos a sus viviendas y reportar emergencias a los números habilitados por el municipio. Seguimos con las noticias aquí en su informativo nacional. No olviden que estamos totalmente en vivo, que pueden darle like, comentar y compartir esta transmisión. Primicias.es nos indica que la economía de Ecuador decreció en 2024 según multilaterales. El más reciente reporte del Banco Central del Ecuador, publicado el 15 de enero de 2025, mostró que la economía ecuatoriana decreció 3 trimestres seguidos durante 2024 y aunque todavía no está disponible el dato del periodo de octubre a diciembre, con 3 trimestres de contracción económica, se puede decir ya que Ecuador cayó en recesión durante 2024. Esto es lo que dice Alberto Acosta Burneo, editor de análisis semanal. Aquí estamos viendo un gráfico de la evolución del PIB de Ecuador entre el 2001 y el 2024. El pico más bajo estuvo en 2020, luego subió en 2021 y fue decreciendo del 2022 al 2024. Sí, el factor que más ha incidido en la recesión es la baja inversión. La pública ya viene baja hace años, pero la inversión privada es la que más cayó en 2024, perjudicando el desempeño del Producto Interno Bruto, dice el señor Acosta Burneo. Y es que Ecuador comenzó 2024 con una severa crisis de liquidez que llevó al gobierno a implementar un plan de aumento de impuestos materializado en 2 reformas tributarias, con medidas como el aumento del impuesto al valor agregado IVA del 2
12 al 15% y la creación de nuevos impuestos para las empresas, pese a que el gerente del Banco Central del Ecuador, Guillermo Avellán, decía en julio de 2024 que la recesión ya había terminado, el escenario no mejoró. Más adelante, en septiembre, llegaría la más grave crisis eléctrica de los últimos 14 años, que llevó al país a tener cortes de hasta 14 horas en los hogares y hasta de 24 horas en las industrias. Esto se sumó al problema de la inseguridad y violencia atada al narcotráfico que el país arrastra desde años anteriores y que no ha mejorado, además de la incertidumbre política por la cercanía de las elecciones presidenciales y legislativas previstas para 2025. Ese complejo escenario llevó a la caída del Producto Interno Bruto, PIB, en 2024, esto es lo que dice Acosta Burneo, y textualmente también indica que lo más probable es que cuando ya se publiquen los datos del último trimestre en 2024, el PIB cierre con una caída de entre 0.4% y 0.8%, añaden. Bien, seguimos con la información y nos dice Infobae.com que Noboa vuelve a ceder temporalmente la presidencia de Ecuador a Gelibert hasta el día del debate electoral. El presidente del Ecuador, Daniel Noboa, ha vuelto a decretar este jueves la cesión temporal de su cargo con un motivo de fuerza mayor a Cynthia Gelibert, a quien él mismo designó previamente como vicepresidenta encargada para retomar la campaña electoral, a pesar de que la justicia está tramitando una demanda contra el decreto con el que ya delegó su puesto. Este nuevo decreto establece que Gelibert presidirá el país desde el jueves 18, desde ayer está presidiendo el país, desde ayer a las 18 horas, ayer jueves 16 de enero, y hasta el domingo 19 de enero de 2025, hasta las 22 horas de la noche, lo hará, día en el que tendrá lugar el debate obligatorio de los candidatos a las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta tendrá lugar el 9 de febrero y la hipotética segunda vuelta será a mediados de abril. Tal y como ha indicado en el documento, la ley establece que la inobservancia del debate electoral de carácter obligatorio podría configurar una infracción electoral muy grave que prevé la suspensión de los derechos públicos, extremo que pone en riesgo el ejercicio de los derechos políticos del presidente candidato durante el actual desarrollo del proceso electoral. Cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes acerca de las acciones que ha estado cometiendo Daniel Noboa con respecto a la vicepresidencia, que han sido bastante particulares y polémicas. Seguimos, y también Infobae nos indica que una colombiana buscada por lavado de activos en Ecuador fue capturada en Medellín y ella estaría vinculada con un líder de los choneros en una operación internacional que involucró a la Policía del Ecuador, la Policía Nacional de Colombia e Interpol. Fue detenida en Medellín Lady Tatiana Restrepo Hernández, señalada como una de las mujeres más buscadas en Ecuador, según informó la prensa ecuatoriana. Restrepo Hernández era requerida por las autoridades de este país bajo una notificación roja de Interpol debido a su presunta participación en un caso de lavado de activos que habría implicado el movimiento de más de $1 millón a través del sistema financiero ecuatoriano. La captura marca un paso clave en el proceso judicial que ahora incluye su extradición a Ecuador. Continuamos con las noticias y el Mercurio.com.es nos indican que capturan en Estados Unidos a un ecuatoriano acusado de coyoterismo. Ahí estamos viendo las imágenes. Agentes de la Oficina de Detención
y Deportación, ERO por sus siglas, y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, de Estados Unidos, capturaron a un migrante ecuatoriano acusado de tráfico de migrantes, conocido como coyoterismo por la justicia de su país. Según autoridades norteamericanas, el ciudadano, cuya identidad permanece en reserva, ingresó ilegalmente a Estados Unidos el 25 de noviembre de 2022. Inicialmente fue detenido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en Eagles Pass, Texas, y liberado en una orden de libertad provisional bajo caución. Este ciudadano ecuatoriano ha sido acusado de delitos graves que involucran víctimas humanas reales en su país de origen, y afirmó Patricia H. Hyde, directora interina de la Oficina del Campo de ERO Boston. ERO es la Oficina de Detención y Deportación en Estados Unidos. También agregó que él pensó que podía esconderse en Rhode Island, pero nuestras comunidades no son y nunca serán refugios seguros para prófugos de la justicia internacional. El compatriota, quien se encuentra ilegalmente en Estados Unidos, está bajo custodia de ICE mientras espera comparecer ante un juez de inmigración del Departamento de Justicia. En Ecuador, el tráfico ilícito de migrantes está tipificado en el artículo 213 del Código Orgánico Integral Penal, COIP. Este delito se sanciona con penas de hasta de 7 a 10 años de prisión. Bien, vamos a estar pendientes de este caso. Y continuando con la información, asiprensa.com nos indica que obispos de Ecuador rechazan sentencia sobre transición de género en escuelas. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana manifestó su firme oposición a una creciente sentencia de la Corte Constitucional, conocida como Caso Salinas, que ordena la implementación de protocolos en el sistema educativo para acompañar a niños que deseen realizar una transición de género, incluso desde los 5 años de edad. La sentencia emitida el 8 de enero exige a una escuela en la ciudad de Salinas que se disculpe con un menor de 5 años de nacionalidad española, quien según sus padres se identifica como niña y habría sufrido discriminación. Además, ordena al Ministerio de Educación desarrollar un protocolo de acompañamiento para niños y adolescentes en situaciones similares. Los obispos ecuatorianos expresaron su preocupación por lo que consideran un peligroso atropello a la integridad de los menores de edad. Argumentan que la sentencia ignora la falta de madurez de los niños para comprender las implicaciones de una transición de género. También consideran que subestima la dificultad de diagnosticar correctamente la disforia de género en la infancia y no considera el impacto social de permitir cambios de género legales en menores. Además, afirman que desconoce el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus principios. La Conferencia Episcopal señala que en los últimos 3 años la Corte Constitucional ha impulsado una agenda que califican como mal llamada progresista, la cual, según dicen, promueve una cultura de muerte y deshumanización. También mencionan que 3 jueces han denunciado que la Corte está adoptando postulados de la ideología de género sin considerar las consecuencias para los niños. También su preocupación con el caso Amada, que podría legalizar el cambio de género en menores de edad, incluyendo tratamientos hormonales y cirugías. Los obispos hacen un llamado a la sociedad y al gobierno para defender a los niños y el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus valores y creencias. Cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes acerca de este tema, los estaremos leyendo más adelante. En ecuavisa.com nos indican que
una persecución policial en Guayaquil deja un muerto, 3 adolescentes detenidos y un agente herido. Veamos este video de ecoavisa.com. La persecución empezó en la ciudadela San Felipe, en el norte de Guayaquil, y se extendió por la vía Daule. Con disparos y a gran velocidad, los ocupantes de un carro intentaban huir de los policías que habían recibido la alerta de que sujetos a bordo de ese vehículo intentaron secuestrar a un hombre anoche. En su afán por escapar, los sujetos ingresaron a Mapasingue Oeste. Y después salieron rumbo a la avenida Carlos Julio Arosemena. De allí siguieron hasta el centro de la urbe y continuaban disparando a los policías en medio de los conductores. Finalmente fueron capturados en las calles Tungurahua y 9 de octubre, al pie del malecón del Salado. Chocaron a un Aveo rojo. Después ellos pasaron en contravía en la parte de lo que es 1 de Mayo. Entonces, como aquí había estancamiento vehicular, o sea, tráfico, ellos pues ahí fue que la parte de los policías los cogieron. Querían siempre evadir la persecución policial y es importante destacar también que el vehículo está reportado como robado. Ellos serían parte del grupo armado organizado Los Chone Killers. Inmediatamente los policías inspeccionaron el vehículo y vieron que uno de los 4 ocupantes había muerto por los disparos. Luego revisaron la identificación de los otros 3 aprehendidos y descubrieron que eran menores de edad. Tenían 17 años. Hay un arma que se ha encontrado y que se la puede mirar dentro del vehículo junto con el occiso. Un agente también resultó herido en la persecución, pues una bala le dio en el pie izquierdo y fue llevado a un hospital. Miembros de criminalística llegaron al sitio para realizar las investigaciones de rigor. Por ello, los agentes de la ATM cerraron la calle Tungurahua por 2 horas. Y la policía. Continuamos con las noticias y teleamazonas.com nos indica que un grupo armado obligó a los bomberos a trasladar a un fallecido a un hospital de Guayaquil. El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil informó un hecho ocurrido este jueves 16 de enero de 2025. Según el comunicado difundido en redes sociales, el incidente ocurrió al momento de atender una emergencia en la Avenida de las Américas, frente a la Bahía Norte. La llamada se registró a las 18 horas con 50 minutos por un accidente de tránsito. Cuando la unidad con los bomberos llegaron al lugar, se encontraron con una persona fallecida en el sitio. Durante las labores de atención, un grupo de personas armadas amedrentó a los paramédicos exigiendo que trasladaran el cuerpo al hospital. Se puede leer en el comunicado. Según lo relatado en el documento, la ambulancia de la entidad procedió al traslado mientras eran custodiados por el grupo motorizado. Ante el riesgo para la seguridad de nuestro equipo, dicen ellos textualmente, se coordinó con Segurep y la policía, logrando la intercepción del vehículo a la altura de la entrada de la 8, es lo que cuentan según el comunicado. Con el apoyo de las unidades policiales, se esperó en ese punto hasta la llegada del vehículo de medicina legal y textualmente dicen que el Cuerpo de Bomberos rechaza categóricamente este ataque a nuestros equipos de emergencia. Estos actos atentan no solo contra la integridad de los bomberos, sino contra el principio fundamental de salvar vidas y servir a la ciudadanía. Seguimos con la información aquí en su informativo nacional. Estamos totalmente en vivo por UNPGTV en Facebook. Pueden darle like, comentar y compartir esta transmisión. También estamos en otras redes sociales como @UNPGuayas_, en X, TikTok e Instagram, y en nuestras 2 páginas web, elperiodicodelecuador.com y unpdelguayas.com. Metro Ecuador nos dice que hallan el cuerpo de un militar
desaparecido en Sociovivienda 2 al noroeste de Guayaquil. La Policía Nacional halló los cuerpos de 2 integrantes de una familia que llevaba desaparecida desde el sábado 11 de enero de 2025. Esto se dio en Sociovivienda 2 al noroeste de Guayaquil. Uno de ellos se trata de Ángel Sánchez Sarmiento, segundo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, FAE, y Norma Sánchez, quien trabajaba como comerciante en Durán, fueron hallados en sacos de yute. En dichas fundas también se encontraban las extremidades de una tercera persona que no ha sido identificada. El hallazgo se dio durante la noche del 14 de enero de 2025. La policía indicó que los sacos de yute fueron enterrados y la ciudadanía alertó de esta situación. Seguimos con la información aquí en su informativo nacional. Y bueno, quisiera también dar esta noticia un poquito interesante acerca de la inteligencia artificial, de la cual debemos cuidarnos en estas elecciones en Ecuador 2025. Según ecuavisa.com, la inteligencia artificial también está utilizada en esta época de campaña y tenemos que saber reconocer los contenidos alterados. En medio de la contienda política actual están circulando videos, fotos y grabaciones de voz que han sido alterados, unos mediante herramientas de inteligencia artificial y otros con software como Photoshop. La mayoría de los contenidos falseados giran en torno a las campañas de Daniel Noboa y Luisa González, los aspirantes a la presidencia de la República con mayor intención de votos y de sus respectivos aspirantes a asambleístas. En redes sociales circula, por ejemplo, un video alterado de González en el que supuestamente felicita a Nicolás Maduro por ser proclamado presidente de Venezuela. La candidata aclaró que se trataba de un video donde se había modificado su voz. Veamos el video del que les estamos hablando. De que Nicolás Maduro es el presidente de Venezuela y lo felicito por su tercera victoria consecutiva sobre el pueblo venezolano. Un gran presidente para un gran país como lo es Venezuela. Vamos a revivir al Ecuador con salud. Vamos a revivir al Ecuador con dignidad. Vamos a revivir al Ecuador con educación. Vamos a revivir al Ecuador con paz. Vamos a revivir al Ecuador con justicia. Y hoy empieza el revivir del Ecuador, impulsado por la fuerza de nuestra gente y con el orgullo de nuestros héroes y heroínas. Pero sobre todo, hoy empieza ese camino para sentirnos orgullosos de ser ecuatorianos. ¡Que viva Ecuador! ¡Que viva la revolución ciudadana! Ahí pudimos escuchar un ejemplo de cómo están alterando los videos con inteligencia artificial. Este miércoles 15 de enero, el candidato presidencial por la organización política Amigo, Juan Iván Cueva, publicó un video en TikTok en el que aparece supuestamente junto a González y Noboa en una carretera. Sus rostros fueron generados mediante inteligencia artificial. Veamos este video. Hola, ¿cómo están? Soy Juan Iván, ¿me conocen? ¡Acelera! ¡Vamos! ¡Mueve que nos cogen! Fácil eso. ¡Ey! ¿Conocen a Juan Iván? Sí, te conocemos. ¿Sabes cómo arreglar esto? Claro que lo sé. Pero en este momento tengo cosas más importantes que hacer. Arreglar el país del desastre que ustedes hicieron. Nos vemos en segunda vuelta. Ese fue otro ejemplo de cómo utilizar la inteligencia artificial en las elecciones. Y bueno, en cuanto a cómo detectar contenido alterado, un deepfake
deepfake es una técnica que utiliza la inteligencia artificial IA para crear contenidos audiovisuales falsificados de manera realista. Este término proviene de la combinación de deep learning, que es aprendizaje profundo, y fake, que significa falso. Los deepfakes pueden manipular videos y audios o imágenes para hacer que una persona parezca decir o hacer algo que nunca ocurrió. Veamos esta explicación por expertos. Es mucho mejor, creería yo, convencer a la ciudadanía o exhortar a la ciudadanía de que aprendamos a desarrollar un criterio de análisis que nos permita a nosotros identificar si una imagen que me llega con un titular que me genera algún tipo de incomodidad puede ser verificado, y si también la calidad de la imagen que recibo tiene algún tratamiento especial, si se ve realista, si se ve adulterado en alguna parte. Tú sabes que desde hace muchísimo tiempo se puede editar, por ejemplo, mover mi cara y ponerla en un cuerpo que no me pertenece y viceversa. Bien, ya saben, tienen que aprender a identificar. La segunda recomendación es fijarse en el contexto y los detalles de un video, según Carlos Murgeitio, especialista en creación de contenido con inteligencia artificial generativa, a reconocer que las voces han sido modificadas por resultar más difícil. Sin embargo, existen técnicas. Veamos lo que nos dice Carlos Murgeitio. Es fijarnos en la entonación de la voz de la persona. Cuando nosotros estamos hablando normalmente, tenemos momentos en los que hacemos pausa, en los que hacemos inflexiones para canalizar mejor la emoción de nuestro mensaje. En el deepfaking de audio, toda la emoción es lineal. Ajá, vieron, hay que tener también cuidado con lo que escuchamos, ¿verdad? Porque pueden alterar la voz de la persona que supuestamente está diciendo algo y no lo está diciendo. Y para contrastar una fotografía existen páginas como Google Image o fakeimagedetector.com o fakeimagedetector.com para ayudar a verificar una imagen. Finalmente, los expertos reiteran que si un ciudadano necesita contexto de una información, debe consultar fuentes oficiales o medios de comunicación confiables. Agregan que con el paso del tiempo la inteligencia artificial debe ser reglamentada. Sin embargo, en Ecuador, organismos como el Consejo Nacional Electoral ha reconocido las limitaciones que tiene para regular el espacio digital. Cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes acerca de la inteligencia artificial utilizada en este tiempo de elecciones 2025. Agradecemos a ecuavisa.com por este reporte bastante completo que lo hemos leído aquí en el informativo nacional. Bien, seguimos con el desarrollo de las noticias y Euronews.com nos indica que Israel dice que se ha llegado a un acuerdo con Hamas y firmará la tregua para liberar a los rehenes tras los desencuentros de última hora. Veamos este reporte. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha declarado que se ha alcanzado un acuerdo para devolver a los rehenes retenidos por Hamas en Gaza. Esto se produce después de que su oficina dijera que había problemas de última hora para formalizar el alto el fuego anunciado el miércoles. La declaración de Netanyahu parecía despejar el camino para la aprobación israelí del acuerdo, que pondría fin a 15 meses de guerra en Gaza. También supondría la liberación de decenas de rehenes retenidos por Hamas en la franja a cambio de prisioneros palestinos retenidos por Israel. El acuerdo también permitiría a cientos de miles de palestinos desplazados regresar a sus hogares en Gaza. Israel habría retrasado la votación sobre el alto el fuego el jueves, culpando a una disputa de última hora con Hamas de retrasar la aprobación. La oficina de Netanyahu acusó a Hamas de incumplir partes del acuerdo en un intento de obtener más concesiones. Hamas negó las afirmaciones, con un alto funcionario diciendo que el grupo militante está comprometido con el acuerdo de alto el fuego que fue anunciado por los mediadores. El acuerdo no podrá aplicarse hasta que lo aprueben tanto el Gabinete de Seguridad como el Gobierno. Se espera que Netanyahu convoque al Gabinete de Seguridad a última hora del viernes. El sábado por la noche se reunirá el Gabinete en pleno.
Hamás desencadenó la guerra con su ataque a Israel en octubre de 2023, en el que murieron 1.200 personas y otras 250 fueron tomadas como rehenes. Israel respondió con una devastadora ofensiva en la que han muerto más de 46.000 palestinos. La campaña militar ha devastado la franja de Gaza y ha obligado a cerca del 90% de la población a abandonar sus hogares. Seguimos con las noticias de carácter internacional y finalmente han detenido a un estudiante tras el apuñalamiento de 3 personas en una escuela en Eslovaquia, según Euronews.com. Veamos este video. 2 personas murieron y una resultó herida el jueves en una escuela del norte de Eslovaquia después de que un alumno apuñalara a un profesor y a 2 compañeros, según informaron las autoridades. Los apuñalamientos tuvieron lugar en una localidad de unos 17.000 habitantes situada en la frontera con Polonia. El sospechoso, un estudiante de 18 años, huyó del lugar tras el ataque, pero fue detenido poco después, según las autoridades. Y bien, de esta manera estamos culminando con la revisión de las noticias más recientes aquí en su informativo nacional. Hemos realizado un resumen de la información para entregárselas a ustedes, como siempre, de lunes a viernes. A partir de las 9:30 se transmite el informativo nacional por el canal digital de la UNP Guayas, UNPGTV, en Facebook Live. Agradecemos al licenciado Richard Sillán Bajaña, presidente de la UNP Guayas y director de esta programación, por permitirnos llegar a ustedes, y también a los medios de comunicación digital que comparten y retransmiten este informativo nacional a través de sus plataformas digitales, como son Postdata TV, Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia y Radio La Voz de Daule. Muchas gracias por el apoyo diario a nuestro informativo. Agradecemos también a los seguidores de UNPGTV en Facebook. Gracias por darle like, comentar y compartir siempre. Estamos pendientes de sus comentarios. Yo soy Kelly Alvear y les deseo que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes. Pasen bonito. Chao, chao.